Hola, hola, amantes de las series, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque tengo algo que sé que les va a encantar, especialmente si son como yo y aman sumergirse en mundos llenos de drama, romance, intriga y paisajes exóticos. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene totalmente enganchada, las series turcas juveniles. Y no cualquier serie, sino una selección de 15 joyas adictivas que pueden encontrar completamente gratis en YouTube. Sí, escucharon bien. 15 maratones garantizados para mantenerlos pegados a la pantalla, desde la comedia romántica más dulce hasta el thriller más emocionante. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas con recomendaciones de series, películas, libros y todo lo que me apasiona. Y créeme, estas series turcas ya son una de mis mayores pasiones ahora mismo. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este maratón turco. Empecemos con Erkenci. Esta es una de esas series que te roba el corazón desde el primer episodio. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre ellos es innegable y su relación se desarrolla en medio de situaciones divertidas, malentendidos y secretos familiares. Prepárense para reír, suspirar y enamorarse con esta pareja. La fotografía es preciosa y la banda sonora te transporta a un ambiente mediterráneo. Si buscas una comedia romántica ligera y refrescante, Erkenci es para ti. Profundicemos un poco más en la magia de esta serie. Erkenci no es solo una comedia romántica, es una celebración de la libertad, la autenticidad y el poder de seguir tus sueños. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje con el que muchas jóvenes pueden identificarse. Su torpeza y su optimismo son contagiosos, y su viaje de autodescubrimiento es inspirador. Can, interpretado por Can Yaman, es el galán aventurero que todas soñamos encontrar. Su pasión por la fotografía y su espíritu libre contrastan con el mundo estructurado de Sanem, pero juntos crean una dinámica explosiva. La serie también destaca por sus personajes secundarios, cada uno con su propia historia y personalidad, que enriquecen la trama principal. La agencia de publicidad donde trabajan Sanem y Can es un crisol de personalidades extravagantes y situaciones hilarantes. Erkenci es una serie que te hará sentir bien, te recordará la importancia de la amistad y el amor, y te inspirará a perseguir tus sueños sin importar los obstáculos. La siguiente en nuestra lista es Güneş Inkflar. Esta serie nos presenta a Güneş, una profesora de literatura con 3 hijas adolescentes, que decide mudarse a Estambul para casarse con un exitoso hombre de negocios. Pero la vida en la gran ciudad no es tan fácil como parece. Sus hijas tendrán que lidiar con los secretos de su nueva familia, los problemas de la adolescencia y los primeros amores. Güneş Inkflar es una mezcla de drama familiar, romance juvenil y misterio con personajes complejos y situaciones que te harán reflexionar. La trama está llena de giros inesperados y te mantendrá al borde del asiento. Güneş Inkflar va más allá del romance adolescente. Explora temas profundos como la maternidad, la identidad y el impacto del pasado en el presente. Güneş, interpretada por Ebru Malasya, es una mujer fuerte y decidida que ha criado a sus hijas sola, pero que también tiene sus propios secretos y miedos. Sus hijas Nazlı, Selin y Peri son muy diferentes entre sí, y cada una enfrenta sus propios desafíos. Nazlı, la rebelde y apasionada, interpretada por Burcu Özberk, lucha por encontrar su lugar en el mundo. Selin, la popular y superficial, interpretada por Hande Erçel, esconde una gran vulnerabilidad. Peri, la inteligente y sensible, interpretada por Mahire Akay, busca la aceptación y el amor. La serie también aborda temas como el abuso, la manipulación y el poder del dinero. Los secretos de la nueva familia de Güneş saldrán a la luz poco a poco, y sus hijas tendrán que enfrentarse a situaciones difíciles y tomar decisiones importantes. Güneş Inkflar es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares. Si lo tuyo es el drama con toques de comedia, entonces tienes que ver Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie sigue la vida de Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la trata con desprecio. Pero como es de esperar, el amor surge entre ellos,
aunque tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos. Ask Laftan and Lamaz es una serie divertida y entretenida, con una protagonista carismática y un galán que te enamorará con su evolución. La serie se centra en la evolución de ambos personajes. Hayat, interpretada por Ander Zell, es un torbellino de energía y optimismo, incluso en las circunstancias más difíciles. Su capacidad para mentir para conseguir un trabajo la mete en problemas, pero también la lleva a conocer a Murat. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso, pero también esconde una gran soledad. Su frialdad y su distancia son una armadura que utiliza para protegerse del dolor. La serie explora la forma en que Hayat y Murat se ayudan mutuamente a superar sus miedos y a abrirse al amor. Ask Laftan and Lamaz también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables, como las amigas de Hayat y los empleados de la empresa textil, que aportan humor y calidez a la historia. La serie es una celebración del amor verdadero, que supera las diferencias sociales y los obstáculos del destino. Ahora, si buscas algo con más intriga y acción, te recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que es adoptado por un adinerado abogado. Yaman se muda a un lujoso vecindario donde conoce a nuevos amigos y enemigos, y se enamora de Mira, una chica popular y problemática. Medcezir es una serie llena de drama, romance y conflictos sociales, con una producción impecable y actuaciones convincentes. La trama es adictiva y te enganchará desde el primer episodio. Medcezir no se limita a copiar DOC, sino que la adapta a la cultura turca, explorando temas como la desigualdad social, la corrupción y la lucha por la justicia. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su llegada al lujoso vecindario de Alnkoy lo enfrenta a un mundo nuevo y desconocido, donde tendrá que luchar para encajar y para proteger a las personas que ama. Mira, interpretada por Serine Isarkaya, es una chica rica y popular, pero también sufre de sus propios problemas. Su relación con Yaman es complicada y apasionada, y juntos tendrán que superar muchos obstáculos. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables, como Orkun, el antagonista principal, y los amigos de Yaman y Mira, que aportan drama y humor a la historia. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y la importancia de la justicia, mientras te engancha con su trama llena de intriga y romance. Cambiando un poco de género, les presento Zilek Kokusu. Esta es una comedia romántica ligera y divertida que te hará sonreír de principio a fin. Nos cuenta la historia de Asl, una joven pastelera que sueña con abrir su propia pastelería, y Burak, un chico rico y consentido que vive la vida al máximo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y a pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable. Zilek Kokusu es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. La magia de esta serie reside en la química innegable entre los protagonistas y en la atmósfera dulce y romántica que la envuelve. Asl, interpretada por Demet Özdemir, irradia ternura y determinación. Su sueño de convertirse en una pastelera reconocida es el motor que la impulsa a superar cada obstáculo. Burak, interpretado por Yusuf Zim, es el típico chico rico que al principio parece superficial y egoísta, pero que poco a poco revela su lado más sensible y vulnerable. Zilek Kokusu es una serie que te transportará a un mundo de ensueño, donde el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y por los hermosos paisajes de Estambul, que añaden un toque de magia a la historia. Si te gustan las historias de amor con un toque de fantasía, entonces tienes que ver Her Yerdesen. Esta serie nos presenta a Demir y Selin, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto perfeccionista y Selin es una diseñadora creativa y espontánea. Al principio se odian, pero poco a poco empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Her Yerdesen es una serie original y divertida, con una química increíble entre los protagonistas y una trama que te sorprenderá. La serie destaca por su originalidad y por la forma en que aborda el tema del amor desde una perspectiva fresca y moderna. Demir, interpretado por Furkan Ant, es un hombre de negocios exitoso, pero también esconde una gran soledad. Su perfeccionismo y su obsesión por el control lo alejan de las personas que lo rodean. Selin, interpretada por Aybüke Pusat, es una mujer independiente y creativa, que vive la vida al máximo.
Su espontaneidad y su alegría contagian a todos los que la rodean. Herjerdesen es una serie que te hará creer en el poder del destino y en la importancia de abrirse al amor. La serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables, como los compañeros de trabajo de Demir y Selin, que aportan humor y dinamismo a la historia. Continuamos con Fazilet and Bekzlar. Esta serie es un drama familiar con toques de ambición y envidia. Nos cuenta la historia de Fazilet, una mujer obsesionada con hacer ricas a sus hijas a través del matrimonio. Sus hijas, Azan y Is, son muy diferentes entre sí, pero ambas se ven arrastradas por las ambiciones de su madre. Fazilet and Bekzlar es una serie llena de giros inesperados, secretos familiares y rivalidades amorosas. La trama es intensa y te mantendrá enganchado hasta el final. El personaje de Fazilet, interpretado magistralmente por Nathan Kesal, es el corazón de la serie. Su ambición desmedida y su manipulación constante la convierten en un personaje odiado y amado a la vez. Azan, interpretada por Denise Baisal, es una joven independiente y trabajadora que se resiste a los planes de su madre. Is, interpretada por Afra Saraolu, es una joven ingenua y vulnerable que se deja llevar por las ambiciones de su madre. Fazilet and Bekzlar es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del dinero, la ambición y las relaciones familiares. La serie también cuenta con personajes masculinos fuertes y complejos como Yaz y Sinan, que se ven envueltos en las intrigas de Fazilet y sus hijas. Para los que buscan algo con más acción y suspense, les recomiendo Yerde. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y crecieron en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert en un mafioso. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y ambos se ven obligados a infiltrarse en el mundo del otro. Yerde es una serie llena de adrenalina, con escenas de acción impresionantes y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Yerde destaca por su ritmo trepidante y por sus giros inesperados. La serie explora temas como la identidad, la lealtad y el sacrificio. Sarp, interpretado por Aatay Ulusoy, y Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, son dos personajes complejos y atormentados por su pasado. Su relación como hermanos separados es el eje central de la serie. La serie también cuenta con personajes secundarios memorables, como Yusuf, el jefe de policía que recluta a Sarp, y Celal, el jefe de la mafia que adopta a Mert. Yerde es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final, con su trama llena de acción, suspense y drama. Siguiendo con el suspense, tenemos Kara Sevda. Esta es una serie dramática y romántica que te hará llorar a mares. Nos cuenta la historia de Kemal y Nian, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Pero su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias y las intrigas de un poderoso empresario. Kara Sevda es una serie llena de pasión, dolor y sacrificio con una trama que te conmoverá profundamente. La serie es una verdadera montaña rusa de emociones, que te hará reír, llorar y suspirar. Kemal, interpretado por Burak Ozcivit, y Nian, interpretada por Neslihan Atagul, son dos personajes inolvidables, cuya historia de amor imposible te tocará el corazón. La serie explora temas como la clase social, la ambición, el amor verdadero y el sacrificio. Kara Sevda también cuenta con personajes secundarios memorables, como Emir, el antagonista principal, y los amigos de Kemal y Nian, que aportan drama y humor a la historia. La serie es una joya de la televisión turca, que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final, con su trama llena de pasión, dolor y esperanza. Cambiando de nuevo el tono, les presento Kiral Kask. Esta es una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír a carcajadas. Nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta una propuesta indecente para salvar a su familia de la ruina. Su misión es enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos que no cree en el amor. Kiral Kask es una serie llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos románticos. La serie destaca por su humor inteligente y por la química innegable entre los protagonistas. Defne, interpretada por El Zinsangu, es una joven ingeniosa y divertida que se ve envuelta en una situación complicada. Omer, interpretado por Bar Arduk, es un hombre de negocios exitoso, pero también esconde una gran vulnerabilidad. Kiral Kask es una serie que te hará reír a carcajadas y te recordará la importancia de la honestidad y el amor verdadero. La serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables, como los amigos de Defne y los empleados de la empresa de Omer, que aportan humor y dinamismo a la historia.
Continuamos con El y mi Brahma. Esta serie nos cuenta la historia de Azra, una joven estudiante de cocina que pierde a su padre y a su hermano en un trágico accidente. Azra se ve obligada a cuidar de su hermano pequeño y luchar contra las adversidades para salir adelante. En su camino se cruza con Zeng, un joven rico y problemático que también está pasando por un momento difícil. El y mi Brahma es una serie llena de drama, romance y esperanza, con personajes entrañables y una trama que te tocará el corazón. La serie te hará reír y llorar. Azra es una joven fuerte, Zeng un hombre sensible. Si buscas una serie con un toque de misterio y suspense, te recomiendo Ufak Tefekcina Yetler. La historia de reencuentro de cuatro amigas, secretos y rivalidades. Para los amantes de las historias de época, Dirilis, Ertuğrul, la historia del padre de Osmani. Si te gustan las historias de amor con melodrama, Silla Beyazık con la relación entre una doctora y un sicario. Y finalmente Mucize Doctor, la adaptación turca de The Good Doctor, sobre un joven cirujano autista. Y ahí lo tienen. 15 series turcas juveniles adictivas que pueden ver completamente gratis en YouTube. Espero que esta lista les haya gustado y que encuentren alguna serie que les encante. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que hay disponibles, así que exploren y descubran sus propias favoritas. En resumen, hoy les he compartido 15 recomendaciones de series turcas juveniles que pueden encontrar en YouTube, abarcando géneros como comedia romántica, drama, acción y suspense. Espero que esta variedad les dé opciones para elegir según sus gustos y que encuentren una nueva serie que los enganche. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario abajo diciéndome cuál de estas series les gustaría ver primero o si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.